Buenas. ¿Estamos ya? Sí, estamos ya, chicos. Bueno, mi primera charla aquí solo contra el peligro. Me han dejado aquí solo el jefe, Fali, Carlos y Ben y toda la gente. Nada, enseguida, cuando Carlos me avise por el pinganillo, estará José Grima con nosotros ya, que hemos estado hablando con él ahora hace 5 minutillos ya que estaba listo. Y nada, espero que os guste. Estoy atento a vuestros comentarios. Ya veo aquí a Alex, 34 personas ya, y acabamos de empezar. O sea que vemos ya a Adri Cádiz, ya estamos Guti, que creo que ha sido el primero en suscribirse. Y no sé qué le habían dicho antes. Así que nada, estamos ya pendientes y cuando Carlos me diga, pues un poco. Pues nada, buenas tardes, José Hola Grima. Manu, ¿qué tal? En directo aquí en Boscadista. Nada, lo primero agradecerte tu presencia como siempre al traer una persona más de la institución, de la institución del Cádiz Club de Fútbol, que al final es a lo que nos dedicamos aquí en Boscadista, informar y a traer la mejor información y sobre todo que la gente se divierta aquí en Twitch. Y también es bueno que el director de comunicación del Cádiz se familiarice, ¿no?, con esta plataforma. Bueno, es un placer estar. Seguro que no seré el único del club que pase por vuestro canal y bueno, a disfrutar, a hablar un poquito sobre el club, sobre comunicación, que al final es mi parte y bueno, sobre todo a echar el rato y a aprender, ¿no? Aprender mutuamente, tanto vosotros de lo que es el funcionamiento del club, como lógicamente nosotros siempre estamos muy atentos a todo lo que se dice, todo lo que se habla y todo lo que se comenta, ¿no? Bueno, yo lo primero, vamos a dividir, para que la gente lo sepa, la charla en 3 bloques, ¿vale? El primer bloque será un poquito para que te conozca la gente, ¿Vale? más el José Grima personal. Y No hay mucho que luego, conocer, ¿eh? sí, yo creo que la gente también tiene ganas, lo estaba notando en redes, sobre todo, pues creo que ha sido mi último tweet de antes de empezar la charla, creo que ha tenido casi 750 visualizaciones o por ahí. O sea, yo creo que la gente tiene ganas, ya somos 43 en el directo, o sea, y acabamos de empezar. Nada, y luego el segundo bloque será para hablar de comunicación, el Cádiz, un equipo de primera, cómo funcionan las redes sociales de un equipo de primera. Y luego haremos un test de preguntas rápidas que yo creo que os va a gustar a todos. Un saludo, Rudagoni, que acaba de entrar. Así que nada, cuando quieras empezamos ya la Cuando tú charla. Lo quieras, cuando tú primero, quieras. una breve presentación, José, tu trayectoria profesional, cómo llegas al Cádiz Club de Fútbol, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues con 14 años entró en la radio, de la mano de Teo Vargas, de Carlos Alarcón, de Antonio Hernández Rodicio en Radio Cádiz. Mi vida es un poco al revés, ¿no? Normalmente la gente estudia, luego trabaja, y yo empecé trabajando y luego acabé estudiando, ¿no? Pues eso, con 14 añitos empezó en la radio. Lo primero que consigo hacer de una manera medio profesional es el Trofeo Carranza del año 1995. Tenía, como te digo, 14 años. Estuve en la radio hasta el año 2000. En el 98, con 17 años, empecé a escribir en el diario AS como corresponsal en Cádiz. En el año 2000 empecé a hacer televisión en Andaluz con Hugo Vaca. Allí estuve un par de años. Luego estuve también en Algeciras trabajando en una tele que se llamaba Onda Sur. También en Granada en el grupo Ideal, haciendo tanto prensa como televisión. En este caso no especializada en el tema deportivo, sino era más prensa de sucesos y televisión pues meramente informativa. Y en 2003, con 22 años, pues regreso a Cádiz como jefe de deportes de Onda Cero. Estoy en Onda Cero hasta 2015. En 2010, pues, aparte del periódico, de la página web, con el desmarque, pues también empiezo de nuevo en televisión con 8 Televisión, que en su momento se llamaba Una Cádiz, Una Bahía. Cogimos incluso la posibilidad de retransmitir partidos del Cádiz en Segunda B, que era una cosa insólita en una televisión local. Y ya pues en 2015 recibo la llamada del club para incorporarme como director de comunicación. Me llama el presidente, me llama Manuel Vizcaíno, me ofrece pues la posibilidad de cambiar todo eso que yo decía desde la radio, escribía en la prensa o decía en televisión, de que en vez de hacerlo desde fuera, pues lo pudiera hacer desde dentro. Y bueno, pues si Dios quiere, este verano haré 8 años ya como director de comunicación en el club.
una de las cosas que me llama la atención es que me chivaron porque aquí hacemos reaccionándonos a los partidos de fuera de casa, solemos reaccionar a los partidos y una cosa que me llama la atención que me chivaron es que narraban los partidos en Onda Cero cuando estamos en Segunda B, ¿no? Sí, bueno, narré los partidos en Onda Cero desde el año 2003. Fíjate, Antes que naciera yo. pues fíjate, ascenso de Segunda B a Segunda, de Segunda a Primera, en Primera División, 2 años en Segunda B, y luego el ascenso de Segunda B a Segunda en Alicante también lo hicimos, pero por la tele. Pero fíjate, mi primer partido como inalámbrico en ese momento fue el Trofeo Carranza de 1995 con Teo Vargas. Y el primer partido que narro yo íntegramente solo fue en el año 98. Creo recordar que fue un Betis de Cádiz, con 17 años creo recién cumplido, que Teo tuvo un problema en la voz y en mitad de la retransmisión pues me tuve que quedar yo retransmitiendo y hasta el final. Y ese fue pues, un poco mi debut con picadores, que diría Teo, ¿no? Y luego, en en el año 2007, ¿el 2007 es o me estoy equivocando cuando publicas tu libro? Sí, hicimos 2 libros realmente. Hay un primer libro que se llama Cádiz Club de Fútbol 1910-2006. ¿Sabías qué? Anécdotas y curiosidades, que está escrito con Manolo Granado, que ahora curiosamente es miembro del área de historia del Cádiz. Y es un libro muy curioso, ¿no? Porque cuenta la historia, pero a base de anécdotas. Y él en la radio colaboraba conmigo con precisamente esas anécdotas y un día pues se planteó la posibilidad de hacer un libro. Y él me pidió que hiciera la parte de las entrevistas de ese libro y la verdad que es una cosa muy chula. Y en 2010 hicimos ya un segundo libro que se llamaba Un año en el infierno, que narraba pues todo lo que había sido ese descenso en Alicante con el penalti fallado por Abraham Paz hasta el ascenso al año siguiente con el Real Unión. Porque al final ese año tuvo una, una particularidad, ¿no? Sobre todo para mí. Una semana antes de que el Cádiz bajara en Alicante, yo me había casado y estaba de viajes de novio, de luna de miel, en Roma con ya mi mujer. Y el prólogo del libro precisamente comienza un poco así, ¿no? Diciendo que yo estaba en Roma dando vueltas con mi mujer y le decía que me iba a ir para Alicante a narrar el partido porque no aguantaba el vivirlo en la lejanía. En esa época no existían las redes sociales, no existía nada de esto. Y mi mujer, pues, ese domingo a las 11 de la mañana me dijo que como cogiera el avión, nuestro matrimonio había durado una semana. Y un poco ese es el comienzo de ese libro que se llama Un año en el infierno. Luego pasaríamos otra vez 6 años en el infierno, ¿no? Pero fue un libro bonito que lo hicimos todo el grupo de colaboradores que estábamos en la radio y que cuenta nuestra vivencia y cuenta un poco lo curioso de ese año, ¿no? Con diferentes personajes que al final pues marcaron la historia del club, ¿no? Mira, el libro es que este que te mencionabas que me lo pasó Miguel, un tertuliano y un colaborador de aquí que Uh-huh. no sé si lo conoce de Twitter y por ahí, y me ponen por aquí por los comentarios, voy a empezar a leer un poco a la gente, pone, grandes esos partidos en 8TV, He leído por ahí cuando se iba la señal, yo creo que es el mejor partido de Segunda B. Pone. he oído por ahí que tararé la canción de la sintonía de 8 Televisión. Tú fíjate lo que ha cambiado la tele, ¿no? Cada vez que nosotros dábamos un partido teníamos que hacerlo vía satélite. Entonces, pues, contratar una portadora de satélite, que es la furgoneta con la parabólica, costaba solo y exclusivamente 1.200 euros. Y luego cada minuto de satélite costaba pues 4 o 5 euros y de verdad que nos gastábamos el dinero de todas, ¿eh? Que nos costó el dinero, sin duda, dar el fútbol y dar el Cádiz de verdad. Y hubo una vez pues que había una levantera horrible y que las parábolas se movían, otra vez creo recordar que era con el Córdoba B, que hubo una tormenta solar que afectó también a los partidos y a todo lo que se retransmitía por satélite. Vivencias de esas tenemos muchísimas con Miguel Ángel Baicillo, que estaba en esa época también en la tele, al igual que en la radio, Pichili, Carlos Ríos, Sedeño. Al final éramos toda una familia los que hacíamos los radios, hacíamos televisión y hacíamos divertirnos, como hacéis vosotros ahora, ¿no? Era una información, contar todos los días un programa de radio, un programa de televisión, pero te puedo asegurar que lo que más hacíamos era divertirnos y reírnos y que tenemos para contar muchísimas anécdotas de toda esa época. José, yo te quería preguntar porque me llama la atención que empezaste con 14 años. Yo empecé Uh-huh.
con 14, creo, en Ciudad Real, narrando partidos de un equipo de primera autonómica de allí, que es una categoría, pues, como tercera andaluza, por ejemplo. Y ¿empezó siendo más un hobby o ya pensabas que te podías dedicar a ello? Mira, cuando a mí el fútbol me empezó a gustar tarde, ¿eh? No me empezó a gustar como mi hijo, que tiene 7 años y es un forofo del fútbol y lleva años coleccionando todo este tema de los cromos y es capaz de decirme la alineación del partido de ayer del Barça con el Sevilla. A mí el fútbol empezó a gustarme con 7 u 8 años y hubo un momento en el que me picó la curiosidad y empezaba pues a coleccionar los recortes de periódico, de Diario de Cádiz. En esa época hasta el periódico del Guadalete, quiero recordar que se llamaba, recortes en el AS, en el Marca. Y empecé un poco a aficionarme a eso y lógicamente a seguir los partidos por la radio. Y literalmente en ese momento me enamoré de la radio y pasaba por debajo de Radio Cádiz y decía, yo tengo que trabajar ahí. Y un día yo estudiaba en San Felipe Neri y dio la casualidad de que un grupo de alumnos pues pudimos ir a visitar Radio Cádiz y estando en Radio Cádiz pues participando de un programa de radio de niños, de un programa escolar. Pues yo les dije a Carlos Alarcón, a Teo Vargas y a Antonio Hernández Rodicio, que lo acababan de nombrar jefe de informativos. Antonio Yélamo en ese momento se acababa de ir a Sevilla de jefe de informativos de Andalucía, pero dije que me gustaría colaborar en la radio y me dijeron que sí. Y empecé haciendo en el Hoy por Hoy un espacio que creo recordar que eran los lunes o los martes, un espacio de 5 minutos que contaba la historia del Cádiz, ¿no? A lo mejor hablaba de un partido, hablaba de una temporada o hablaba de un personaje. Y eso a Teo, pues, le gustó. Ese mismo fragmento de programa que salía en el Hoy por Hoy por la mañana, pues les empezó a meterlo por la tarde en el Hora 14 Deportiva, se llamaba entonces el programa de Teo. Y luego, pues, un día me dijo que fuera a la radio, otro día que fuera al partido, otro día que hiciera un inalámbrico y al final, pues, acabamos siendo como zipizape, ¿no? Con Quique Lafuente también, que estaba también en el equipo y en ese momento, pues, la verdad es que para mí fue toda una aventura y toda una enseñanza de vida, porque todo lo que sé del mundo de la radio lo sé gracias a Teo. Todo lo que sé del mundo de la tele y del fútbol, aunque si me escuchaba matar, lo sé de Hugo Vaca porque Hugo estuvo dándome un poco esas nociones cuando empezábamos en Andaluz. Y luego pues empezaron a surgir cosas, ¿no? Y desde el momento en el que empecé, como te digo, sin haber estudiado, porque yo ya he estudiado de mayor, pues todo lo que surgía, todo lo que salía, todo lo que era una opción de poder trabajar o de poder colaborar, pues lo hacía y me tiraba de cabeza. Yo, José, si quieres nos metemos más en faena ya sobre el tema de comunicación, Cádiz. ¿Vale? Yo, una cosa que he defendido bastante internamente en el grupo de tertulianos de Voz Cadista y tal, es que creo que tú no puedes trabajar en el servicio de comunicación de un equipo y no ser, por ejemplo, del Cádiz. No puede ser, yo creo que no puede ser sevillista y trabajar en el departamento de comunicación del Cádiz. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Tienes que ser cadista para trabajar? Hombre, yo creo que incluso ser forofo de un equipo puede ser hasta perjudicial en un departamento de comunicación, ¿eh? Yo soy gaditano, cadista, nacido en Cádiz, en la grada de Carranza desde pequeño. Era del norte trompetero y hay veces que precisamente esa falta de objetividad te puede ser perjudicial. Yo no creo que tengas que ser de un equipo para trabajar en ese equipo. Yo creo sinceramente que ese exceso de forofismo hay veces que es negativo y que se tiene que controlar porque si no, no es imposible tener una objetividad, es imposible poder trabajar solo y exclusivamente con el corazón, ¿no? Trabajamos con el corazón, pero hay que utilizar muchas veces la cabeza, ¿no? Si no utilizas la cabeza, pues muchas veces el corazón te lleva a hacer cosas que no están bien o que a la larga te das cuenta que puede haber sido perjudicial, ¿no? Yo creo, mi punto de vista es, por ejemplo, yo creo que si yo soy del Cádiz, por ejemplo, yo creo que puedo ayudar más que una persona que sea, por ejemplo, del Barcelona, ¿no? Un chaval que esté muy, muy preparado del Barcelona, que puede tener ese punto de objetividad que lo mismo me falta a mí. En la derrota, yo creo que puedo ayudar más a los míos y la victoria, disfrutarlo mucho más que una persona que lo mismo no siente igual el equipo que lo siento yo. Mira, Es lo nosotros ahora en comunicación somos 12. que. Hace 3 años, cuando subimos a Primera División, éramos 3 personas.
Hay gente que es de Cádiz, hay gente que es de Madrid, hay gente que es de la provincia de Cádiz, hay gente que es de Sevilla, hay gente que es de Málaga. Todos son cadistas porque al final te acabas Sí. convirtiendo y te acabas haciendo parte del club, pero no tiene por qué ser condición sine qua non. Tengo, por ejemplo, un caso muy cercano como el de Paco Ceballos, que ambos estudiamos juntos en San Felipe Neri y él ha sido director de comunicación del Cádiz, director de comunicación del Málaga, director de comunicación del Granada y ahora trabaja en el departamento de prensa del Atlético de Madrid. No tienes por qué ser del Atleti, del Málaga o del Cádiz o del Sevilla o del Betis para trabajar en ese club. Hay que diferenciar un poco que al final nosotros estamos en un puesto de profesionalidad. Tenemos que ser profesionales de la comunicación, al igual que hay compañeros que tienen que ser profesionales del marketing o profesionales de infraestructura o profesionales a nivel deportivo. No tiene por qué ser condición sine qua non eso, ¿no? El ser de un club o ser nacido en esa ciudad para poder trabajar en ese equipo, ¿no? Yo, me has comentado que sois 12. Yo conozco, bueno, por Twitter, Javi Quiñones, es una persona muy activa. El ambiente, cómo es el ambiente en el departamento de comunicación del Cádiz? Pues mira, el ambiente es de responsabilidad y de trabajo. Y una de las cosas que más me gusta del departamento es que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. No hay que estar encima de ninguno de los compañeros para decirle, oye, mira, tienes que estar activo de esta manera o tienes que estar activo de otra. Al final, para que te hagas una idea un poco, nuestro departamento de comunicación está estructurado en 4 ejes distintos. Hay un eje muy importante que es el de las redes sociales, pero claro, las redes sociales no son iguales hace 3 años que ahora. Hace 3 años el 70% de nuestros seguidores en redes sociales eran españoles. Ahora españoles solamente hay el 30%. El 70% son seguidores internacionales. Hace 3 años trabajábamos en 3 idiomas, ahora trabajamos en 13 idiomas distintos. Y no es traducir un contenido de si pongo hola en español, poner hola en inglés o hola en vietnamita, sino que al final es una culturización de esos contenidos. Entonces las redes sociales están estructuradas en redes sociales nacionales y redes sociales internacionales. Luego hay otro eje que es todo el tema de las publicaciones, ¿no? De la revista cadista, de la newsletter, de las diferentes publicaciones que al final realiza el club, como esta que ha salido recientemente de la historia de la entidad. Hay otro eje que es todo el tema de la página web, de la app, de Plays, de las retransmisiones. Y un último eje que al final a nivel de comunicación también es muy importante, ¿no? Que es todo este tema de las ruedas de prensa, de las entrevistas, de las comparecencias. Son 4 ejes muy diferenciados. Entonces, cada uno de esos 12 tiene una labor dentro de ese engranaje. Al final, la comunicación del club, como pueda ser marketing o pueda ser cualquier otro departamento de cualquier club de fútbol, tenemos que coger y aportar nuestro granito de arena para que la pelota entre el fin de semana y que el equipo gane. ¿Cómo hacerlo? Pues se puede hacer de muchas maneras distintas, intentando generar un buen ambiente, intentando transmitir determinada sensación que es importante para la entidad, intentando llevar a acciones a nivel de marketing, a nivel, por supuesto, de comunicación, de redes sociales. Son muchas cosas las que influyen al final para que la pelotita entre, ¿no? Porque por mucho que digan que al fútbol se juega con los pies, eso es una gran mentira. Al fútbol se juega con la cabeza. Y en la cabeza Eh, influye todo, ¿eh? si quieres, leemos un poquillo preguntas de por aquí. Vale. Pone, ¿cómo llevar la relación con compañeros de profesión que cubren al Cádiz, estando trabajando dentro del club estos años? ¿Resulta difícil? Mira, yo mucho lo hablo con ellos porque la mayoría son amigos, porque al final hemos viajado juntos, hemos compartido muchísimas cosas juntos. Y yo creo que desde que entré le he repetido la misma frase muchas veces, que es que eh, todo el tiempo que he estado antes hablando de fútbol, antes de estar en el Cádiz, he estado hablando de fútbol sin tener ni puñetera idea de fútbol. Y ahora cuando estás dentro es cuando te das cuenta de la realidad del fútbol. Y yo creo que sería súper importante y clave que todos los compañeros que se dedican al periodismo deportivo en algún momento de su trayectoria tuvieran la posibilidad de vivir un club desde dentro, de cómo funciona el fútbol desde dentro. Pues te puedo asegurar que muchas veces hablamos de fútbol sin tener ni idea de fútbol. La crítica es, estando en los medios, yo era muy crítico cuando estaba en la radio, estaba en la tele, estaba en el periódico, era muy crítico, intentaba siempre que la crítica tuviera un fundamento, pero sí es verdad que la crítica es fácil, ¿no? Un jugador es muy malo, o este no ha corrido porque no le ha dado la gana. Y a lo mejor, pues detrás hay una historia de que hay un jugador que tiene un problema personal, que hay un jugador que tiene un problema familiar, que hay un jugador que tiene a lo mejor una lesión y ha forzado para jugar ese partido, que hay un sacrificio. El gran error que tenemos en la prensa deportiva
es que consideramos al final a los futbolistas máquinas y al final los futbolistas son personas. Yo cuando tengo un problema en mi casa con uno de mis hijos, pues voy al trabajo que tengo la cabeza en otro sitio. Y si tengo un problema familiar o tengo un problema de cualquier otra índole o me duele la rodilla, pues eso me afecta en el día a día. Y si me afecta a mí, que al final no tengo que utilizar mi cuerpo para hacer mi profesión, pues imagínate a un futbolista. Hay futbolistas que antes de empezar un partido, pues necesitan un abrazo, otros necesitan un beso, otro que ni tan siquiera lo mires, otro que necesita que le preguntes por su familia. Son personas. Y la crítica es muy fácil. El decir que malo, hay que ver que no ha corrido, hay que ver que no sé qué. Cada uno tiene sus particularidades y no hay dos personas iguales. Y esto de la crítica sirve igual para un futbolista que para cualquier otra profesión. Yo creo, José, y además lo que estás comentando es lo que ha hecho que muchos jugadores se alejen de los medios convencionales, por así decirlo, ¿no? Porque yo creo que muchísimos periodistas deportivos han sido y vamos a seguir siendo, porque yo me quiero dedicar al periodismo deportivo y tenemos que seguir siendo críticos con ciertas cosas del mundo del fútbol, porque si no se acabaría este morbo y el fútbol, al final se acabaría el fútbol si no, si todos estuviéramos en todo de acuerdo, pero yo creo que se han alejado muchos futbolistas de la cercanía de la gente por eso mismo que comentas, ¿no? Porque a lo mejor creemos que un jugador ha fallado un pase o ha fallado tal ocasión pues yo qué sé, pues porque no está bien en forma y a lo mejor es que tiene un problema de su trabajo, de su familia que no la puede ayudar. Claro, al final las redes sociales todos las leemos Sí, y a todos nos influye de mayor o menor medida. Igual que nos gusta cuando vemos un elogio, nos entristece cuando vemos una crítica. Es que así, es que el que diga lo contrario miente. Hay algunos que intentan estar más alejados y otros que intentan estar más cercanos. Pero sí es cierto que también el mundo de la comunicación ha cambiado mucho en estos últimos años. Es que antes, pues, lo habitual era que con un equipo de fútbol viajaran, pues, 8, 9, 10 medios. Ahora, desgraciadamente, no viajan los medios de comunicación con los equipos de fútbol. Y existía antes esa cercanía, esa empatía, ese conocimiento de quién es el que me va a hacer una entrevista, de quién es el que me va a hacer una crónica. Eso existía. Ahora pues seguramente haya muchos futbolistas a nivel general, en España y en el mundo, que ven una crónica de un partido suyo que él ha jugado y no sabe quién la ha escrito. Eso antes no sucedía. En el mundo de la radio, de la tele, pues es cierto que todo este tema de la pandemia del COVID-19 ha hecho mucho daño, ¿no? Porque todo ha sido telemático, todo es más frío, las comparecencias telemáticas prácticamente no tienen nada que ver con una comparecencia en la cercanía, de esa tertulia en la previa de comenzar una rueda de prensa, de esa post-tertulia después de haber hecho esa comparecencia. Ese roce que al final hace el cariño, hace la empatía, pues, por desgracia se ha perdido y ojalá vuelva, porque creo que es muy importante cara a la calidad de lo que se publica, la calidad de lo que se dice, de lo que se analiza. No se puede muchas veces, desde la frialdad de 90 minutos de un partido, hablar de lo que hace un futbolista durante una temporada o de lo que hace un entrenador durante una temporada. Hay mucho trabajo detrás de todo eso, ¿eh? José, me vamos a centrar en el eje de las redes sociales, porque ¿Vale? yo tengo aquí apuntado un dato que de los 700 millones de seguidores que tienen todos los clubes de la liga, si juntáramos todo lo Ujú. de primera división, el Cádiz es el que la temporada anterior más creció en un 62,3%. ¿Qué Sí, es así. importancia, qué importancia le da el club a las redes sociales? Mira, cuando empezamos a trabajar el tema de las redes sociales de una manera más activa, y sobre todo cuando subimos a Primera División, para que te hagas un poco un escenario, una idea del escenario en el que estamos, ¿no? La televisión en España tiene 1 millón de abonados, los que están abonados a DAZN, a Movistar, a Orange, pues hay 1 millón de personas que están abonados en España, ¿no? Pero es que en el mundo, pues, por ejemplo, si tuviera que hablarte de las audiencias del año pasado a nivel internacional, el Cádiz tuvo 35 millones de espectadores en toda la temporada pasada en el mercado internacional. En el mercado nacional, pues a lo mejor estaría en torno a 6 millones aproximadamente de espectadores si hacemos un sumatorio de todos los partidos de las 38 jornadas. Ahora mismo nosotros somos el número de seguidores el 13º club en España. Tenemos 2.600.000 seguidores, creo que hemos llegado en esta semana anterior. Pero somos el 8º club en interacciones. ¿Qué significa eso? Pues que cada seguidor nuestro, como mínimo, interactúa con nosotros una vez a lo largo del mes.
Eso hace que la red social sea una red social de Útil. calidad, porque tú dices algo y te llega un feedback que puede ser negativo, que puede ser positivo, que puede ser una crítica, que puede ser un elogio, que puede ser lo que sea. Pero cualquier cosa que nosotros lanzamos acaba teniendo una reciprocidad y acaba siendo como un efecto boomerang, ¿no? Nosotros en el año 2022 hicimos 55.000 publicaciones más o menos. 55.000 publicaciones, estamos hablando de que son 150 publicaciones diarias, que si la dividimos en 24 horas del día, estamos hablando que prácticamente cada 8 minutos el Cádiz está publicando algo. No en español solo, sino en español, en vietnamita, en tailandés, en inglés, en indonesio, en los 13 idiomas que nosotros estamos trabajando. Aparte de eso, pues hemos tenido 100 millones de visualizaciones de vídeo, hemos tenido 25 millones de interacciones. Dice, al final el Cádiz no deja de ser, entre comillas, el pulgarcito de primera división, pero tiene un poder en redes sociales muy importante y una masa social muy importante y una masa social muy activa. Y eso es lo que nosotros intentamos situar como nuestro principal valor en las redes sociales. Si nosotros cogemos las interacciones, el engagement que se dice ahora, ¿no? El número total de interacciones de un mes y lo dividimos entre el número total de seguidores, pues nos va a salir un ratio de 1. Sí. Somos el club de primera división y de segunda división que tiene el ratio más alto. El resto está en un 0,20, 0,30, 0,40, que significa que cada seguidor pues hace 0,20 interacciones al mes con el club. Nosotros siempre solemos estar en torno a la unidad. Y eso al final significa que las redes sociales es algo muy importante para el club y que es una herramienta de comunicación tanto a nivel nacional, donde el 30% de los 2,6 millones de seguidores son de España, como el 70% restante, que al final es una cantidad muy grande y que cada día sigue creciendo. Significa que el Cádiz está despertando interés y nosotros tenemos la obligación de que cuando la semana que viene juguemos en Barcelona y haya un vietnamita que se pregunte quién es el Cádiz, pues el vietnamita se dé cuenta que estamos hablando ya para Vietnam, o para Tailandia, o para China, o para Japón. Bueno, te voy a leer más preguntas del chat porque es que somos 84 personas y está aquí el chat, madre mía. Dice Adri Cádiz que en las redes sociales visibilidad, pone una palabra visibilidad, que yo creo que es la palabra que más o menos tú estabas, con todo lo que has definido, quieres La llegar, red, y pone, pero Nené, que las redes di- di- sociales van a ser importantes a corto o medio plazo en todos los sentidos, ¿eh? Y que al final el tener importancia en redes sociales y tener un engagement alto y tener un número de seguidores alto, estoy convencido que a corto o medio plazo va a ser también una de las variables que influyan a la hora de hacer los repartos de derechos de televisión, por ejemplo, porque es que las redes sociales ya tienen más seguidores que un partido de fútbol. y pone aquí Nené CF. Hace poco que llegó la cuenta de Cádiz en TikTok al 1 millón de seguidores. No sé y pone, ¿qué Sí, significa bueno, esta plataforma para ellos? pues mira, la plataforma de TikTok ha sido la plataforma en la que nosotros hemos podido ser nosotros mismos. Y te lo voy a explicar. Cuando yo entré en el club en el año 2015, el equipo estaba en segunda B y ya el mundo del Twitter y del Facebook había explotado y el Cádiz, por desgracia, estando en segunda B, no se había podido montar ese carro de crecimiento. Por eso, si veis los números, pues a lo mejor te encuentras equipos que tienen 1 millón de seguidores o 2 millones de seguidores en Twitter y el Cádiz está pues en torno a 300 y pico mil. El tema de TikTok es distinto porque nosotros fuimos el primer club de España en meternos en esa red social. Entonces, desde el primer día hemos estado aprendiendo cómo es la red social, aprendiendo qué es lo que pide la gente de esa red social y por eso en TikTok estamos posicionados, te diría que de los mejores clubes de la categoría. Y es la red social que más crece, que más va a seguir creciendo y que cada día está despertando un mayor interés, ya no solamente en ese target de 18 35 años, sino que los mayores de 35 años también empezamos a tener TikTok y empezamos a divertirnos con TikTok. Y es algo que están copiando otras redes sociales, los shorts de YouTube, en su momento también Facebook y Twitter empezaron a apostar por esos vídeos cortos. Hay otras redes sociales como Snapchat, por ejemplo, que incluye también con los spotlights que se llaman pues esos vídeos cortos de TikTok, que ahora mismo a día de hoy es la red top del fútbol a nivel español, por supuesto. Mira, José, yo sobre esto, sobre las redes sociales, porque me interesa mucho, yo quiero saber un poco la línea, cómo es más trabajar en un departamento de comunicación cuando se gana y cuando se pierde. Uf, esa es buena. Mira,
Tú haces, cuando estamos en el mes de mayo, mes de junio, haces un plan de comunicación. Un plan de comunicación es qué voy a hacer yo el año que viene, la temporada que viene. Y te planteas unos objetivos, y te planteas unos mensajes que quieres dar, y te planteas unos eslogans, y te planteas un poco cuál va a ser tu seña de identidad, identidad visual, identidad verbal en las redes sociales y en la comunicación a nivel global. Luego haces un plan de redes, que significa, pues mira, yo ya sé que en el mes de enero pues es el Día Internacional de tal, es el cumpleaños de tal, o se va a dar tal partido o tal circunstancia que nos va a hacer ser importantes en las redes sociales. Y luego está el día a día, que el día a día al final es lo que te acaba condicionando absolutamente todo. ¿Cómo haces en ese sentido que los contenidos sean agradables y que los contenidos sean directos y que los contenidos tengan un movimiento y tengan una aceptación? Es muy difícil porque en la comunicación en las redes sociales te puedo asegurar que no hay ningún gurú que diga soy capaz de hacer esto y con esto soy capaz de conseguir tal. No existen los gurús. Las redes sociales funcionan a ensayo, error. Hay cosas que puedes llevar trabajando un mes y que cuando la publicas no tiene ningún tipo de repercusión y todo lo contrario, cosas que se te ocurren a las 17:34, lo publicas a las 17:35 y es un auténtico pelotazo. Mira, es que en Cádiz hay mucha guasa porque cuando se pierde, el club los lunes sube siempre una foto de la caleta. ¿Es la misma Toda- o siempre o tenéis una carpeta con varias? Todas las mañanas damos los buenos días con una foto de Cádiz o de la provincia. Y todas las noches damos las buenas noches con una foto de Cádiz o de la provincia. Siempre hacemos lo mismo. Lo que pasa es que te fijas más en cuando pierden, cuando ganan. Al final, a nivel de comunicación, ¿qué es lo que tienes que intentar? Pues que la victoria se saboree. Oye, que si has ganado un viernes, pues estés hasta el lunes saboreando esa victoria. Cuando no ganas, ¿qué tienes que hacer? Pues, ¿qué te pide el cuerpo ahora mismo después de no haber ganado en Bilbao? Pues que llegue corriendo el partido del Girona. Pues Sí. nosotros somos los primeros que queremos que llegue el partido del Girona ya. Entonces, la derrota se borra y empezamos a pensar en el siguiente partido. Y la victoria, pues como no, la victoria hay que saborearla un poquito, ¿no? Que la victoria Sí. es muy difícil de conseguir. Eh, preguntan la gente aquí del chat, David Cádiz creo que ha sido, y ahora Begoza pone la misma pregunta, pone, ¿por qué el Cádiz Club de Fútbol no da a conocer el plan de viaje cada vez que juega afuera como otros equipos y así invitar al cadismo a apoyar a sus equipos? Pues mira, es una cuestión de seguridad. Nosotros estamos en manos de los coordinadores de seguridad y desde hace ya muchos años creo que no se nos permite o no se nos aconseja el publicar los planes de viaje. No es una cuestión de comunicación. A mí, como si cuanta más gente pueda ir a recibir al equipo, mejor, porque el equipo lo va a agradecer. Pero sí es verdad que a nivel de seguridad, los coordinadores de seguridad siempre han desaconsejado publicar los planes de viaje y no me voy a jugar la mano porque igual la pierdo. Pero creo que no somos ninguno los clubes de primera división que lo publica y si hay alguno será de una manera muy sibilina, con muy pocos datos o con muy pocos detalles. ¿Y el Cádiz está pensando en abrir algún canal de Twitch? ¿O Bueno, lo tenéis en mente? tenemos un canal de Twitch. Bueno, sí, pero reabrirlo, darle... Mira, te voy a dar una exclusiva. Seguramente a lo largo del mes de febrero nos planteemos hacer un programa semanal en Twitch. Bueno, pues invítanos allá a las futuras Claro, por celebraciones. supuesto, estás invitado. Cuando queráis, Que ya algunos de vosotros ya estuvisteis hace poco visitando las sí, bueno, yo instalaciones. es Tú no que... pudiste porque estabas en Ciudad Sí, Real, sí. pero bueno, nosotros estamos Cuando baje para allá no falto por allí a bueno, hacer un tour, que nosotros me encantaría, la estamos verdad. abiertos a que los que estáis empezando y los que estáis queriendo haceros un hueco en esto, pues nos conozcáis cómo funcionamos, cómo hacemos las cosas, el porqué de las cosas, que muchas veces eso es lo complicado a la hora de explicar en el mundo de la comunicación, por qué se hace esto y no se hace el otro. No es por una cabezonería de uno o de otro, todo tiene al final una explicación. Carlos, ¿cómo vamos de tiempo? Yo no Vale, tengo pues prisa, ¿eh? Así que si vale, queréis vale, pues alargar, no tengo mira, prisa ninguna. alargamos un poquillo este tema porque yo te quiero preguntar el tema de la cantera. ¿Los chicos de la cantera tienen algún tipo de problema, gente del juvenil A o Cádiz B, en poder charlar con medios así como nosotros o tal? Mira, desde hace bastante tiempo, prácticamente desde, yo creo que antes de que yo llegara incluso al club, se decidió que el único protagonista con atención a medios tenía que ser el primer equipo, tanto masculino como femenino. ¿Por qué? Pues porque al final la cantera es una formación. Esa Sí. formación no tiene por qué incorporar
esa parte de atención a prensa. Puede ser un poco como hasta adelantar el proceso, ¿no? Porque cuando apareces en televisión, apareces en radio, empiezan un poco los cantos de sirena. Y cuando un chaval está en cantera, se tiene que interesar, lo primero de todo, de formarse a nivel intelectual. Por eso desde el club se le ponen las herramientas a nivel de clase de apoyo, a nivel de intentar ayudarlo en sus estudios. Y luego tiene una formación que lógicamente es deportiva, que no es solamente entrenar, sino que es un plan de entrenamiento, un plan de nutrición. Son muchas cosas las que al final hacen que un futbolista o una futbolista acabe llegando a la élite o pueda llegar a convertirse realmente en un futbolista o una futbolista profesional. Entonces, consideramos, y creo que hay muchos clubes que hacen exactamente lo mismo, que ese protagonismo de medios de comunicación no es positivo para los jugadores de cantera. Y que cuando ha habido chicos que han llegado al primer equipo, pues Bastida, Carlos García, Chapela el año pasado, cuando han llegado no ha habido ningún tipo de problema en que hayan hecho atención a prensa. Pero esa atención a prensa a nivel de cantera, yo también estoy un poco en contra de eso. Creo que no es bueno, no es positivo adelantar un poco ese proceso evolutivo que tiene que tener un futbolista desde que está en la cantera hasta que ojalá muchos lleguen al primer equipo, ¿no? Y bueno, ¿y qué jugadores así ves tú para el canal de Twitch en febrero con la exclusiva que nos has dado? ¿Qué jugadores, según tu opinión, según tu opinión, así Yo jugadores que creo, digas tú, yo lo veo para Twitch? nosotros, no sé al final cómo se acabará haciendo, ¿eh? Porque hemos grabado algún programa cero y estamos viendo un poco cuál puede ser el recorrido que pueda tener ese programa de Twitch. Pero yo Hay creo gente aquí que por el chat, Fali, 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 Fali. Yo creo, te doy mi opinión, ¿eh? No sé al final cómo acabará siendo, pero yo creo que tiene que ser un programa que realmente acerque el club a la gente. Y a lo mejor que los jugadores del primer equipo hagan una entrevista en el canal de Twitch del Cádiz, pues no tiene tanta repercusión o tiene tanta tirón porque es que hablan tanto a lo largo de una semana y a lo largo de un mes y a lo largo de una temporada que yo creo que quizás sería más interesante poder conocer el club desde dentro, de que las personas que forman parte del club pudieran hacer charlas como la que estamos haciendo ahora mismo, que haya jugadores de cantera que de una manera controlada y de una manera distinta puedan transmitir cuáles son sus sentimientos, sus sensaciones, sus incertidumbres. Hay un mundo por explorar todavía, que es el mundo de los eSports, donde quizás nosotros necesitamos también dar un paso al frente a través de una plataforma como la de Twitch. No sé cómo será, pero estoy convencido que a corto plazo podremos tener algo en Twitch. Pues mira, al hilo de los eSports que nosotros anunciamos en el directo del fin de mercado de fichajes, es que Oye, has dicho, enhorabuena, bueno, que muchas tuviste muy gracias, buenos muchas números, gracias. ¿no? Estuvimos ahí codeándonos, como quien Con el dice, chiringuito, con algunos de estos. con la élite nacional. Y eso es bueno también para el Cádiz, situarlo en el mapa. Yo creo que gente como nosotros que empezamos desde muy, muy abajo, cuando en el mercado de verano nos veían 13, 14, que poder tener ese salto de 600 personas como tuvimos de récord en el día 31, pues eso yo creo que ayuda también a vosotros y al club. Y luego yo quiero saber, porque me surge muchísima curiosidad, el tema del último día de mercado, cómo gestiona el club 3 llegadas en el mismo día. El del departamento de comunicación, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Bueno, al final, cuando las operaciones se cierran, me llaman y me dicen, se ha fichado a Sutano, se ha fichado a Mengano y sobre eso se trabaja, sobre esa inmediatez. Nosotros tenemos que estar preparados para, si ahora mismo me llama el presidente porque hay una noticia, o me llama el director deportivo, o me llama cualquier persona del club que hay una noticia que tiene que salir a las 17:43, pues tenemos que estar preparados para que a las 17:43 podamos anunciar eso. Y al final, ¿cómo es el cierre de mercado? Pues un día muy intenso, un día en el que te preparas, en el que todos estamos alerta, en el que los diseñadores gráficos saben que por la tarde es cuando más movimiento puede haber, en el que el community manager sabe que tiene que tener el móvil con batería, en el que todos estamos al final con el ordenador al lado, el móvil al lado, pendiente de cuál puede ser ese movimiento, esa última hora, todo eso al final es el día a día y es la emoción, es también la adrenalina de un día así, de ver cómo al final salen las cosas, de ver cómo estás preparado, de ver cómo ante situaciones de tensión y de presión se responde y se acaban haciendo las cosas a nivel de comunicación. Creo que quedó, sinceramente, un día muy bonito. Ojalá tengamos muchos días así porque será muy buena señal. José,
Ya como última pregunta, antes de pasar a las preguntas rápidas, si me preguntan, porque en Cádiz se especula mucho que, bueno, y muchos clubes no dejan a su community manager publicar libremente. ¿Eso lo controlas tú o hay una persona que puede publicar, por ejemplo, yo qué sé, gana y puede publicar la foto que quiera? ¿O eso lo pasáis por un filtro o cómo va? No hay filtro en ese sentido. Hay una serie de publicaciones que están predefinidas, que sabemos cuándo tienen que salir y cuándo no tienen que salir, pero los community managers tienen libertad para publicar dentro, lógicamente, de unos parámetros, ¿no? Lógicamente, esa es la realidad. Tienen que ser publicaciones blancas en el sentido de que no vayas a entrar en polémica, no vayas a entrar cuando hay alguna situación que puede ser así, pues lógicamente se hace una consulta y se levanta el teléfono o tenemos un chat donde se nos pregunta, oye, mira, ¿qué ha sucedido con esto? Oye, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo ponemos? ¿Lo ponemos de tal manera o lo ponemos de tal otra? Pero yo no tengo ni idea de cuál es la publicación que va a salir hoy a las 6 de la tarde, ni cuál va a ser la foto de la caleta que mañana a las 9 de la mañana va a dar los buenos días. No lo sé. Sé que tiene que salir una publicación de buenos días. La foto que va a utilizarse, pues lógicamente, si se piensa o se plantea dentro de las reuniones semanales que mañana martes, pues sería ideal pues hacer una determinada foto para dar los buenos días, pues lógicamente se consulta, ¿no? Oye, mira, hemos pensado esto, ¿qué te parece? Oye, pues mira, pues está bien. Oye, pues mira, pues yo no lo veo. Oye, pues mira, pues creo que se puede hacer de tal manera o se puede hacer de tal otra, pero existe libertad en ese sentido a la hora de publicar. No sé si tienes el dato, pero pregunta aquí, Dios Agades pregunta, ¿cuántas interacciones os ha dado el vídeo del abuelo de Chris Ramos? No veas qué pechada de llorar. Pues en TikTok creo que ha sido la publicación del mes de febrero que más interacciones ha tenido. No, si quieres, te lo podría mirar, ¿eh? A ver, Míralo, a ver si lo puedo mirar por para el aquí. final de... Muchas gracias hoy a las 90 personas que estamos aquí. Hemos llegado a tener 95 personas, así a las 5 de la tarde, un día de diario de trabajo. O sea que yo creo que muchísimas gracias a todos los que nos estáis siguiendo. Vamos a pasar a las preguntas rápidas, José. Cuando tengas el dato, si quieres me lo das. Sí, O- espérate, lo estoy buscando y a la par que lo estoy buscando te lo puedo dar. Pues mira, en Instagram fue la red de la que más tuvo, que tuvo 25.661 interacciones y en TikTok tuvo 63.524. Por lo cual, entre TikTok y la cuenta de Instagram, pues son 90.000 largas y sin contar todavía Twitter o YouTube. Más o menos, ¿eh? Venga, Para que te hagas una idea. vamos a pasar al juego de las preguntas cortas. Esto no lo hemos hecho antes con otros entrevistas como Pedro Benito, que vino aquí Pedro. ¿Hay pasapalabra? ¿Se puede decir pasapalabra o no? Bueno, si quieres sí, pero vamos, no son muy... Oye, ¿qué Vale, tal vale, te vale. llevas con Pedro Benito? Oye, un tío excepcional, excepcional. La pena es que eh, no se hubiera podido quedar con nosotros, pero al final lo deportivo es lo deportivo, pero un tío excepcional. A Pedro yo lo conocí de niño, porque claro, Alberto Benito futbolista, yo era el que le ponía el micrófono a Alberto Benito futbolista y Alberto Benito director deportivo. Y a Pedro lo conocimos pues casi pues en la cuna, y es un chico excepcional. Creo que tiene muchísimo futuro en las redes sociales y ojalá tenga el mismo futuro en las redes sociales en el mundo del fútbol, porque se lo merece, sobre todo porque es una excelente persona. Bueno, venga, vamos a empezar con las preguntas cortas. Venga, José Grima, una virtud y un defecto. ¡Puah! Una virtud, pues yo creo que soy muy entregado, que cuando hay algo que se me pide, lo doy todo por conseguirlo. Y el defecto, lógicamente, el carácter. Tengo muy mal carácter. Cuando estoy de malas pulgas, estoy de muy malas pulgas y por eso muchas veces se me asocia un poco ese halo de antipatía, ¿no? Pero es verdad que yo muchas veces me meto en mi mundo y cuando estoy enfadado, estoy muy enfadado y cuando estoy contento, estoy muy contento. Hay veces que no tengo término medio y soy muy visceral. José Grima, ¿más director de comunicación o más cadista? Cadista siempre. Yo en el mundo del fútbol se está de paso. Desde el primer día que entré sé que estoy de paso, que cada día me queda un día menos para dejar de pertenecer al Cádiz Club de Fútbol. Me encantaría jubilarme, no morirme aquí, pero sé que es muy complicado. Y yo el día que deje de ser director de comunicación y el día que deje de trabajar en el Cádiz,
seguiré yendo al estadio, seguiré yendo con mis hijos y me seguiré paseando con mis hijos y con mi mujer por Cádiz porque yo soy gaditano, soy cadista y eso a mí no me lo va a quitar absolutamente nadie. Siempre más cadista que cualquier otra cosa. ¿Un color? El amarillo, por descontado. ¿Un deporte que no sea el fútbol? Uf, yo es que para los deportes soy extremadamente malo, pero muy malo. Yo creo que por eso al final acabé con un micrófono, porque a mí el mundo del deporte se me da bastante mal, en líneas generales. He intentado en los últimos años hacer algo de footing y eso, por intentar mantenerme en forma y tal, pero para el pádel soy horrible, para el fútbol incluso yo siempre digo que soy diestro cerrado y tengo dos pies izquierdos, así que imagínate. Para el deporte, practicar deporte, soy extremadamente malo. ¿Un sitio para viajar? Un sitio para viajar. A mí va a parecer que me patrocina el Patronato de Turismo Provincial, pero es que a mí me gusta tantísimo la provincia de Cádiz. Es que tenemos tantas cosas y muchas veces cuando lo comentamos con amigos que no son de Cádiz y tal, siempre digo lo mismo. Digo, mira, es que la provincia de Cádiz se podría independizar y sería autosuficiente, porque tenemos absolutamente de todo. Tenemos las mejores playas, tenemos el mejor agua, tenemos la mejor carne, el mejor pescado, el mejor marisco, lo tenemos todo. Y hay tanto de la provincia de Cádiz por descubrir. Por decirte más, ayer fui con mi hija y con el resto de la familia al Teatro Romano de Cádiz. No había ido al Teatro Romano. Y cuando entras te das cuenta que los propios gaditanos no conocemos nuestra ciudad y no conocemos nuestra provincia. Y hay que empezar a conocer y a valorar nuestra provincia y nuestra ciudad antes de empezar a conocer y valorar otros sitios. Que lógicamente, oye, que he estado en París, he estado en Londres, he estado en Roma y es maravilloso. Pero las maravillas que tenemos en Cádiz y que muchos de nosotros nos conocemos es una auténtica pena, porque si las conociéramos, te puedo asegurar que estaríamos en el top uno, no solamente a nivel español, sino a nivel mundial, por descontado. ¿Una película? Mira, la película que más veces he visto y que te puedo decir prácticamente los diálogos de la película desde muy pequeño, El Coloso en Llamas, que es un largometraje de los años 60 que la he visto muchas veces porque me gusta mucho y me hace mucha gracia. Y es una película muy antigua. Y otra película que también he visto muchas veces es la primera parte de Parque Jurásico. También me sé prácticamente los diálogos de memoria. ¿Un tipo de música? Yo soy de pop de los 80 y los 90, como el que más. Ahí me pones a Mecano y a Manolo García, se me salen los lagrimones y ahí muero. ¿Una comida? Me encanta el puchero. Eso lo ha heredado mi hijo, un buen puchero, donde te pongan un buen puchero que no te quiten, que no te pongan otra cosa. Y hay otra cosa que no perdono, que es que todos los viernes por la noche a mis hijos y a mi mujer les hago pizza casera. La pizza, haciendo la masa, haciéndolo todo, pero son dos cosas que no perdonamos, ni el puchero ni hacer pizza los viernes por la noche cuando no estoy de viaje, lógicamente, o cuando el equipo no juega, si no lo pasamos al sábado o al domingo. Un jugador de fútbol que imagino, el que me vas a decir, pero un jugador de fútbol. Mira, si te digo Mágico González, creo que todo el mundo estaríamos de acuerdo, ¿no? Sí, Pero era el que yo, me tira- imagino. yo tiraría, yo tiraría al mercado local. Mágico González, yo creo que será imposible que volvamos a ver un jugador como él, pero en el mercado local yo me quedo con Pepe Mejía, sin duda. Lo que Pepe Mejía le ha dado al Cádiz y lo poco valorado que ha estado dentro de lo que es el fútbol nacional me entristece mucho. Igual que te digo Pepe Mejía, te digo Paco Baena, te digo Carmelo, te digo, es que hemos tenido tantos y tan buenos futbolistas que han marcado una época, que han marcado un momento. Me encanta ver partidos antiguos del Cádiz precisamente por eso, porque ver a Ángel Oliva, ver a Chico Linares, ver a Quevedo, ver a Kiko, es que no somos conscientes muchas veces de lo que hemos tenido dentro del Cádiz. Lógicamente nos quedamos con Mágico González porque es el culmen, pero ha habido una factoría en Cádiz de jugadores tan importantes y que han marcado una época y han marcado un momento cuando realmente el fútbol era una cosa muy local que merecen desde luego estar más valorados sin duda de lo que están. Un sueño por cumplir. Un sueño con cumplir. Yo siempre digo a mis hijos que yo quiero escuchar, aunque sea un segundo, el himno de la Champions en el estadio. Que a ver si antes de que me muera lo puedo escuchar. Me encantaría el que el Cádiz jugara un partido de Champions, escuchar por una vez el himno de la Champions
en nuestro estadio sería maravilloso, sería un sueño cumplido porque al final sería como esa guinda al pastel de todo lo que hemos pasado de segunda vez, de segunda, salvaciones agónicas en primera división. Ese premio, en algún momento el fútbol nos lo tiene que devolver. Una anécdota en el Cádiz, ¿Anécdota de qué tipo? bueno, yo qué sé, de lo que tú quieras, una anécdota. Que se pueda contar, esa es buena, esa es buena. Que se pueda contar. Pues mira, cuando yo llego al Cádiz, estoy un año sin entrar en el vestuario, porque había sido tan brusco el cambio para muchos jugadores y para mí mismo de estar un domingo narrando un recreativo de Huelva a Cádiz al día siguiente ser director de comunicación, que desde el primer momento siempre dije y siempre pensé que tenía que ser el vestuario el que me invitara a mí, no yo entrar en el vestuario siendo o considerándome uno más. Y tardé un año en entrar y un año en viajar con el equipo. Hasta el playoff de Ferrol no empecé a viajar con el equipo. Y creo que la primera vez que entré en el vestuario, ya porque ellos me dijeron entra y me acogieron, pues tuvo que ser en ese tramo final de competición, en ese cambio de Claudio Barragán, Álvaro Cervera, creo que más o menos por ahí tuvo que ser ese cambio. Pero desde el día que llegué no entré nunca en el vestuario, me daba mucha vergüenza entrar en el vestuario y hasta que no me invitaron a entrar no lo hice. Un resultado para el Cádiz-Girona. 1-0 me vale. Yo, como decía Carlos Orue, meterle más de 2 goles a un rival es humillarlo, así que yo me quedo con el 1-0 y quiero ganar muchos partidos 1-0, 0-1 y que nos den muchísimas victorias de aquí a final de temporada. Estoy convencidísimo que lo vamos a conseguir. Y la última pregunta, en tu opinión, ¿vos cadista es? Boscadista es un grupo de profesionales que está estudiando, que se está formando y que estoy convencido que tendrá un futuro muy bonito y muy prometedor en el mundo del periodismo deportivo. Lo que no sé si en Cádiz o no, porque por desgracia Cádiz al final es lo que es. Si entre todos somos capaces de cuidar lo que tenemos, de apostar por lo que tenemos, tendremos muchísimos años del Cádiz en primera división. Pero hay dos bases y la historia del Cádiz lo demuestra. Una es la estabilidad. Si conseguimos tener estabilidad, el club no tiene techo. Y la segunda de todo es la unión. Si estamos todos unidos y estamos todos a una, el Cádiz no tiene techo, tiene mucho camino por descubrir y tiene muchas cosas por conseguir. Y sin duda, como dice el presidente, como dice Manolo Vizcaíno, es que lo mejor está por llegar, es que estamos convencidos que lo mejor está por llegar y que tenemos muchas cosas buenas que todavía conseguir. José, antes de que acabemos y me hagas tú la pregunta a mí, te quería comentar una cosa que me deja en el tintero porque nos han escrito un par de chavales que estudian marketing que les gustaría hacer las prácticas en el club y no sé cómo, y no sabían cómo tienen que echar la vacante o en quién se tiene que poner en contacto. Bueno, hay un correo electrónico que se llama curriculum@cadizcf.es. Ahí es donde se reciben los currículum. Cuando hay algún tipo de vacante o hay algún tipo de posibilidad de práctica, pues siempre se tira de ese correo electrónico de todas las peticiones que han llegado. Así que envíen el correo electrónico con su perfil, con ese deseo, con esa posibilidad de hacer prácticas con nosotros y si se da la circunstancia, lógicamente. Nosotros tenemos habitualmente mucho personal en práctica y te hablo del departamento de comunicación, de esas 12 personas que te decía antes, pues de esas 12, 8 comenzaron siendo prácticas y acabaron quedándose en el club porque encontraron su hueco y son grandísimos profesionales que han conseguido convertirse en parte indispensable no solamente del departamento de comunicación, sino del día a día del club. Bueno, y te dejo que me haga la pregunta a mí antes de cerrar. Bueno, ¿qué opinión tenéis del departamento de comunicación del Cádiz? ¿Qué creéis que habría que cambiar y qué creéis que habría que mejorar? Pues mira, yo te doy mi opinión personal, ¿vale? Yo creo que el Cádiz hay que medir dos fases, cuando estábamos en segunda y cuando estábamos en primera. En segunda yo creo que el Cádiz era un equipo ganador, porque así era la plantilla que teníamos y así era el equipo que teníamos, cuyo objetivo era ascender. Y yo creo que a partir de la salvación del año pasado, e incluso con el mercado de verano y tal, yo creo que el departamento de comunicación ha querido, para mí, para mi punto de vista, un poco
esconder esos fallos y esa parte de la afición un poco descontenta, que yo creo que también es vuestro trabajo y yo, si estuviera en vuestro lugar, haría prácticamente lo mismo. Y lo hemos hablado, que a lo mejor no hay problemas familiares de por medio de futbolistas, futbolistas que no están bien, pero yo creo que una mejora que pondría sería que los futbolistas lean más las redes sociales y más la gente que les critica para absorber positivamente esos comentarios, no para discutir o... Aunque es complicado, ¿eh? Yo entiendo que es complicado, pero yo creo que sería un buen punto de vista no omitir esos comentarios, simplemente pues que los futbolistas vean que estamos con ellos, pero que les decimos las cosas malas que, o las cosas que a nosotros nos parecen que se han equivocado. Yo te digo, nosotros, creo que en verano hubo un problema y fue con un chico que acaba de entrar con nosotros en práctica y que cometió un error y que fue, creo que bloquear o ocultar una respuesta. El chaval venía a hacer prácticas en otro club de fútbol y se equivocó y se lo dijimos, oye, mira, nosotros así no funcionamos, pero nosotros nunca hemos ni silenciado, ni bloqueado, ni ocultado ningún tipo de respuesta porque, oye, todas son respetables. Siempre con unos márgenes, ¿eh? Porque Sí, es sí, muy sí. fácil insultar, es muy fácil faltar al respeto, es muy fácil decir C punto suspensivo, HDP, pues eso es Ahí muy estamos, fácil. ahí estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero también tenéis que tener en cuenta una cosa, las redes sociales en general, que muchos la utilizamos un poco como el termómetro que mide la temperatura social, no es un termómetro fiable, porque hay eh, muchos intereses que en determinados momentos pueden hacer que haya una determinada tendencia a favor o una determinada tendencia en contra. Nosotros desde verano, y muchos de los que están en el chat seguro que han recibido la llamada del club, haciendo una encuesta de satisfacción. De, Sí, oye, ¿qué te parece el club? Oye, ¿qué crees que hay que mejorar? Oye, ¿cómo ves esto? Oye, ¿cómo ves lo otro? Al final nosotros nos debemos a nuestros aficionados, nos debemos a nuestros abonados, nos debemos al cadismo, nos debemos a los gaditanos de Cádiz y de la provincia, nos debemos a cualquiera que tenga un interés por nuestro club y por nuestra entidad, pero muchas veces, y eso también es un fallo en el que entonamos el mea culpa, nos dejamos llevar demasiado a impulso de lo que se lee en redes sociales. Muchas veces las redes sociales no identifica o no focaliza al 100% el sentimiento de la gente. Y eso es algo difícilmente controlable. Y a nivel de comunicación, lógicamente lo que te decía antes, cuando hay una derrota, la derrota hay que borrarla. Y cuando hay una victoria hay que saborearla. ¿Por qué? Pues porque la vida sigue. Y después del lunes 6 de febrero llega el martes 7 de febrero, por muy desastre que haya sido el lunes sí, 6 de febrero. sí, sí. Y después del martes 7 llegará el miércoles 8 y hay que estar preparado para lo que sea el miércoles 8. ¿Y que nos ha fastidiado perder en Bilbao? Pues nos ha fastidiado a todos. Pues, ¿cómo nos ha fastidiado a los jugadores, al presidente, al vicepresidente, a los directivos, al cuerpo técnico, a los cadistas? Claro que no, nos ha fastidiado a todos. ¿Pero qué estamos deseando? Pues que llegue el viernes el partido del Girona, le ganemos al Girona y el equipo salga del descenso. Y ese es nuestro deseo. ¿Cómo tenemos que conseguir eso? Estando todos unidos, estando todos a una, pensando que es posible, pensando que tenemos la mejor plantilla del mundo, pensando que tenemos el mejor entrenador del mundo y que nuestro club es el mejor del mundo. Si nosotros no nos queremos a nosotros mismos, no va a venir nadie de fuera a querernos, no va a venir nadie de fuera a apoyarnos. Si los cadistas no estamos unidos entre nosotros, es imposible poder hacer nada. Y la historia lo demuestra. La historia con Manuel de Irigoyen, los años de Irigoyen fueron años de éxito. La historia al principio de Antonio Muñoz se consiguió salir del pozo. Y la historia ahora con Manuel Vizcaíno lo demuestra. La estabilidad es lo único que le da a este club y a esta entidad la posibilidad de conseguir cosas. Y si somos capaces de conseguirlo, ¿por qué tenemos que tener siempre un poco como ese rum rum, como Sí, ese malestar, sí, como sí. ese... Tenemos que salir de esa pescadilla que se muerde la cola que al final nos hace pequeños, que somos lo que somos, que estamos en primera división, vamos a disfrutarlo, vamos a lucharlo, vamos a pelearlo, pero nosotros vamos a la guerra con palos, es la realidad, y el resto tienen cañones, y nosotros Sí, tenemos que ser lo suficientemente certeros para dar el palo el primero. Es así, y es complicado a veces, pues eso, transmitirlo, y muchas veces nos equivocamos como los que más, muchas veces tenemos una intención sobre determinada cosa y te equivocas y piensas que una cosa la hace para que esté bien y te acaba saliendo mal y viceversa y al final pues es muy complicado muchas veces pedir perdón y pedir disculpas y cuando te equivocas pues salir y dar la cara. Joder, es difícil, pero que los que estamos dentro somos los que somos que
hay muchísima gente de Cádiz, muchísimo cadista, que el cadista y el gaditano nace donde le da la gana y que no sean más cadista o menos cadista por nacer en La Viña o tú que has nacido en Ciudad Real. Podemos ser igual de cadistas tú y yo. Yo, mira, por ejemplo, estaba leyendo ya los comentarios porque, por ejemplo, Miguel, mi compañero, decía, tiene que representar, las redes sociales tienen que representar a la afición. Yo creo que es una cosa que en primera división habéis intentado hacer. Yo creo que se ha intentado, sobre todo en la victoria, sí que se da la cercanía con el jugador y sobre todo las fotos de los desplazados siempre que se va a un estadio. Esas cosas yo creo que sí he visto un cambio para bien y creo que el club está teniendo una línea positiva desde ese aspecto, ¿eh? Y si hay cosas que creéis, y lo digo en general, no solamente a ti, sino a todos los que nos están viendo, si hay algo que creéis que nosotros podemos mejorar, escribirnos. eh, a través de Twitter, a través del teléfono. Yo creo que medio cada vez tiene mi teléfono, así que tampoco creo que sea tan complicado mandarme un WhatsApp, mandarme un mensaje privado de Twitter. Oye, que nosotros queremos mejorar, que nosotros queremos seguir acercándonos a la gente, que nosotros queremos que la gente se sienta identificada, pero no podemos ser solo y exclusivamente resultadistas. De que cuando ganamos 2 partidos vamos a ganar la Champions y cuando perdemos 2 partidos vamos a bajar a tercera, que hay un término medio en el que también nosotros nos tenemos que mover a nivel de comunicación y que nosotros tenemos que transmitir o intentar transmitir nuestra realidad, que no significa que sea la misma realidad que veas tú o la misma realidad que como aficionado vea yo, sino existe una realidad a nivel de club, de por qué se hace esto, por qué ha pasado esa situación que no nos gusta o por qué se ha tomado esa determinación que puede estar un poco en entredicho. No se hacen las cosas por capricho, no se hacen las cosas por fastidiar a nadie. Al revés, si ¿quiénes más interesados que los que estamos dentro del club para que el equipo gane y para que el equipo siga creciendo y pues somos los primeros porque somos los juez y parte en todas estas historias. Lo necesitamos también muchas veces cuando ganamos un partido. Yo he visto gente llorar en mi departamento, he visto gente pasarlo mal, gente sacar esa frustración, esa emoción que llevan dentro y que es complicado cuando estás dentro. No es tan fácil y me gustaría un poco acabar con esa frase que te decía al principio, ¿no? Y sobre todo vosotros que estáis empezando en el mundo del periodismo deportivo. Eh, para hablar de fútbol, si no conoces el fútbol por dentro, te puede pasar lo que me ha pasado a mí, que he tenido esa sensación que desde el año 95 hasta el año 2015 he estado hablando de fútbol sin tener ni puñetera idea de fútbol y que debería ser obligado y debería estar en los manuales que se estudian y deberían estar casi obligados en las prácticas de mención de periodismo deportivo el estar 6 meses en un club de fútbol y conocer el fútbol por dentro y ver la realidad de las cosas y ver que el fútbol es otra cosa de lo que se ve por fuera, es algo más. Al final no son máquinas, son personas y la crítica, tiene que existir la crítica, pero con un control, con un halo de profesionalidad, no el ataque personal, no el insulto. Es muy complicado muchas veces, pero es que es necesario, porque si no nos estamos dando nosotros mismos los tiros en el pie y los tiros en el pie a nosotros mismos, te puedo asegurar que son los que más nos duelen. Bueno, José, pues nada, muchísimas gracias. Espero que te hayas sentido muy a gusto. Ya sabes Sí, que te invitamos aquí a alguna tertulia. Hacemos tertulias los miércoles y bueno, pues que estás invitado, ya sabes, por parte de todo el equipo. pero yo quiero ser como Falismo, sin aparecer la cara, porque no, tampoco me gusta a mí mismo demasiado me tergiversan la voz y así aparezco de vez en cuando en la tertulia, no hay problema, hombre. Lo que quieras, lo que quieras. Ya sabes que aquí tienes tu casa y ha sido un placer conocerte. A ver si pronto puedo bajar por Cádiz y visito el departamento, que me hace mucha ilusión como fueron ya mis compañeros. Así que nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, seguro que habrá próximas y como decía al principio, seguro que habrá más personas del club que acaben pasando por vuestro Twitch. Tenéis que entender que todo tiene que ser con un control porque hay muchísimos medios de comunicación, hay muchísimas peticiones, hay muchísimas cosas que atender en el día a día, pero estas cosas nos acercan a la realidad, nos acercan al cadismo, nos acercan a lo que se ve de nosotros, nos sirve un poco de espejo para ver la realidad de las cosas y yo agradeceros este ratito que hemos estado, lo he pasado muy bien, lo he vivido, lo he sentido. Hacía muchos años que no hablaba, no me gustan las fotos, no me gustan las entrevistas, no me gusta hablar, me gusta estar siempre en una segunda línea, en un aspecto completamente secundario, porque creo que realmente es mi labor y cómo hay que trabajar dentro del club, pero que si hay más ocasiones
en las que podamos acercarnos y podamos estar charlando de Cádiz, del Cádiz y de comunicación, que al final es lo que sé, pues estaré encantadísimo de volver a atenderos. Pues nada, Carlos, tú dirás. ¿Acabamos ya? Vale. Pues nada. Eh, chicos, pues aquí ha sido hasta aquí la charla. Espero que os haya gustado. Hemos llegado casi a ser 100 personas. La verdad es que un día como hoy, leo un poquito los comentarios. Muy buena entrevista. Que se pase por un racionando, dice Miguel. Yo creo que un racionando peor va a ser peor, ¿eh? Mi gente, mi casa, mi familia, muy contento de vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Chucky, que se ha unido casi al final del directo. Nacho, grande José. David Cádiz, que está muy activo en las preguntas. Muy buenas preguntas, David, ¿eh? Y nada, espero que os haya gustado a todos. Espero veros por aquí más pronto que tarde con otro invitado. Espero que también Ben y mis compañeros se puedan unir. Y nada, que nos vemos en la próxima. Venga.